Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 7. Soy Brenda Vázquez y hoy hablaremos sobre el arbitraje. Como introducción al tema, vamos a exponer los antecedentes más importantes. Mi equipo está conformado por Nayeli Alonso, Berenice López, Alba Erika, Alejandro Miranda y Brenda Vázquez. Bueno, para hablar de antecedentes tenemos primeramente que mencionar el origen del arbitraje en Roma, posteriormente en la Edad Media y al final en el siglo XVIII. Eso en la primera parte de los antecedentes. En el derecho romano, el arbitraje se originó en el año 451 a.C. en la Ley de las 12 Tablas, las cuales concedían firmeza y obligatoriedad a los acuerdos entre los individuos que tenían alguna controversia. En Roma, inicialmente, el propio jefe de familia era el que trataba todas estas controversias familiares, es decir, el pater familias. Cuando existía alguna controversia, las partes iban a conciliar con él. Sin embargo, esta función se asignó a un árbitro al que acudían las partes a plantear de forma voluntaria las discrepancias o enfrentamientos que tenían. Esto lo hacían como con una serie de ritos y reglas de carácter religioso. Al final, la libertad de elección del tercero se le concedió a las partes y éstas debían resolver sus controversias nombrando a un tercero. Ese tercero era imparcial, se encargaba de resolver las controversias existentes entre ellos y en virtud de una decisión que tenía que ser obedecida por los litigantes. En la ley de las 12 tablas aparece reglamentado el procedimiento del arbitraje. En las primeras tres se habla del derecho procesal privado, por el cual el magistrado presidía el proceso y el juez era el encargado de dictar sentencia. Este juez era elegido por ambas partes, dando a la República Romana nuevas fuerzas legales con que afianzarse ante sus súbditos. Vamos a mencionar las legisacciones porque en la ley de las 12 tablas existían estas. Era un conjunto de fórmulas procesales o formas procesales que permitían la solución de controversias patrimoniales entre particulares por medio de la sacralización de un acto bis. Intervenía el magistrado para evitar, por razones de paz social, el libre ejercicio de la justicia privada, estableciendo la celebración de pactos entre las partes a través de la fijación de una pena pecuniaria. Esto daba pie al arbitraje obligatorio. La legis actio per iudis arbitrive postulationem pretendía el cumplimiento de una obligación derivada de un contrato verbal llamado esponcio. Representaba una promesa con castigo religioso y posteriormente patrimonial, siendo así que el incumplido del esponcio podía ser llevado ante el magistrado y si negaba la existencia del compromiso, el magistrado designaba un iudex o árbiter para decidir el debate patrimonial. Posteriormente, fue creado en Roma un sistema oficial de controversias inspirado en el procedimiento arbitral. Sin embargo, la figura del arbitraje no fue eliminada. En el derecho romano existía el proceso público y el proceso privado, siendo un rasgo particular de este último la definición del litigio que daba o controversia se otorgaba siempre a través de un acto inicial de parte. La decisión de la controversia no se encomendaba a ningún órgano jurisdiccional, sino se encomendaba a un órgano privado que las partes elegían o aceptaban. Es importante mencionar que las partes se tenían que acatar la decisión con base a un contrato arbitral llamado la litis contestatio. La función del magistrado y el árbitro era distinta. El magistrado disciplinaba y encauzaba el desarrollo de la acción, precisando la materia del debate. Esto en uso de su función jurisdicto. Indicaba también el fundamento de su propio protestas, la norma jurídico-procesal aplicable. Y el árbitro o juez, bueno, iudex o recuperatore, estaba autorizado por el magistrado. Este le atribuía protestas para el caso concreto. Era elegido por los contendientes o en su defecto por el magistrado, pero el iudex examinaba los hechos y pronunciaba sentencia de uso de su función judicatio, es decir, declaraba el derecho y decidía sobre los conflictos jurídicos concretos. En el procedimiento formulario existían
dos fases. La primera que se llevaba ante el magistrado llamada injure y la segunda que se llevaba ante un juez privado que designaban las partes. La fase injure buscaba verificar el acuerdo de las partes para el proceso, precisaba el objeto del litigio, también decidían la persona que iba a ser juez y la sumisión de las partes ante el fallo que se realizara en este procedimiento. El magistrado nombrado también elegía al juez elegido, si este no se elegía por las partes, mediante una lista confeccionada. Los actos que se realizaban en esta etapa estaban sometidos a solemnidades conocidas como litis contestaciones. Con esto terminamos la etapa injure. La segunda etapa, primero que nada tenemos que decir que el árbitro que nombraban en la fase injure no estaba obligado a aceptar, pero si lo hacía, quedaba comprometido con las partes a cumplir con su función, so pena de ser sancionado por el pretor. En la segunda etapa, el juez verificaba los hechos alegados por las partes y una vez verificados procedía a dictar el fallo. Para el cumplimiento de este fallo o laudo se requerían otras formalidades como quiera que el juez careciera de imperio. La sentencia arbitral era irrevocable e inapelable, sin que se pudiera revisar su cumplimiento, porque a ellos se habían obligado las partes libremente desde un principio. Finalmente, este procedimiento queda como un modo extrajudicial de resolver conflictos y tenía pues dos características. Una era la cláusula penal, que básicamente era un compromiso en el que convenían las partes para la solución de su conflicto. Y la segunda era la aceptación del cargo del tercero, que también se obligaba a resolver el conflicto. Junto a las acciones de la ley, la doctrina reconoció este procedimiento formulario o per fórmula. Se denominaba así por tratarse de un escrito o bien una fórmula que se redactaba por las partes y por el magistrado, quien luego lo entregaba al juez privado como guía de la resolución del conflicto. A partir del siglo II a.C., en efecto, el arbitraje convivió con el proceso formulario oficial, manteniéndose así como una manifestación exclusiva de la voluntad de los interesados. Durante la época clásica, además, coexistieron en Roma dos tipos de árbitros, los que perduraron en el tiempo mientras que el proceso formulario terminó por desaparecer definitivamente en el siglo IV después de Cristo, es decir, el arbiter ex compromiso y el arbiter boni viri. El segundo sistema procesal que se aplicó en Roma, ya en la época posclásica, fue el de la denominada cognito extraordinaire, que reemplazó al sistema formulario a partir de la Constitución de Constantino y Constante del año 342 después de Cristo. En consecuencia, como la implantación de la cognito extraordinaire desaparece definitivamente en Roma el sistema de bipartición de proceso, con lo que el proceso pierde definitivamente su carácter privado y por lo mismo su naturaleza esencial arbitral. La implantación de este sistema, en síntesis, marca el punto de separación hasta el día de hoy entre el arbitraje fundado en el compromiso y el proceso oficial, como medios de intercomposición de disputas. Vamos a hablar del arbitraje en la Edad Media. Fue una fórmula de resolución de controversias muy utilizada, esto debido al auge del comercio y a la existencia de las asociaciones gremiales, a las cuales acudían los comerciantes para la resolución de sus conflictos. Además, en ese entonces la ley del monarca pues tenía muchas trabas procesales, era lenta. Por ello, los señores feudales resolvían ellos mismos sus litigios o acudían al rey en calidad de árbitro. Si bien la justicia consular se forma definitivamente como una jurisdicción distinta a la ordinaria gracias al desarrollo que alcanzaron las corporaciones de mercaderes en Italia, Francia y España en los siglos XII y XIII. Al final de la Edad Media empieza a practicarse el procedimiento de la homologación ante el juez, quien provee la sentencia arbitral de la fórmula ejecutiva. Otra figura muy importante en esta época fue la Ley de las Siete Partidas de 1265. Consolidó la función judicial del arbitraje y mantuvo la eficacia del laudo. También se estableció una diferencia entre árbitros avenidores, que ellos decidían conforme a derecho, y árbitros arbitradores. Ellos eran como un amigable componedor que no estaba sujeto a ninguna regla de procedimiento ni derecho. A su vez, todo esto marcó un antecedente muy importante para el desarrollo del arbitraje en el territorio español. En el siglo XVIII,
El edicto de Francisco II de agosto de 1560 marcaba básicamente tres puntos: las diferencias entre mercaderes por asuntos relativos a mercancías, las demandas de partición entre parientes próximos y las cuentas de tutela y administración. Con la ordenanza de 1673 se instituyó el arbitraje obligatorio para los litigios entre socios de una sociedad comercial. Con ello surge el florecimiento de disposiciones legales que favorecían al arbitraje, haciéndolo obligatorio en infinidad de materias. Pues finalmente esta era una figura que se acomodaba muy bien a los idearios de la revolución, acorde con los principios republicanos y liberales. Continuando con nuestra exposición acerca del arbitraje, es imprescindible hablar sobre antecedentes que culminaron con la institución que hoy conocemos al día de hoy. Haremos un recorrido por la Revolución Francesa, España, la colonia y el México independiente. La Revolución Francesa fue un movimiento muy importante, ya que en 1789 demostró un inusitado interés por las instituciones arbitrales. Esto dio origen a una nueva organización judicial, ya que el 24 de agosto de 1790 se dio un nuevo resultado a la nueva estructura jerárquica de tribunales de justicia, por lo cual tomaron más importancia los tribunales arbitrales. La convicción por un nuevo orden trajo consigo como resultado que la conciliación y arbitraje se consideraran y se elevaran a un nivel constitucional. Se consideró que el recurso de arbitraje era un verdadero recurso natural, que se debía de llevar a cabo conforme a la razón, que era universal y era inimitable, siendo un medio esencial para un cambio de justicia. De ahí en adelante. La Constitución Española de 1812 nos trajo una profunda reflexión, ya que en sus artículos 280 y 281 se eleva a rango constitucional los efectos del arbitraje. Tenía varias características dicha elevación constitucional. Por un lado, da igualdad de partes, se eleva el valor del laudo y los efectos del derecho a apelar contra dicho laudo. También tenemos el antiarbitraje. La ley de 1953 califica como antiarbitraje e impedía el hecho del desarrollo de la institución en la España de aquellos tiempos. Actualmente en España, en la ley del 2003, nos da unas amplias y novedosas posibilidades prácticas, legales e institucionales acerca de esta institución. Debemos de también estudiar la colonia, ya que, como sabemos, tuvo un gran efecto en lo que hoy conocemos en el campo jurídico. Con la llegada de la conquista de los españoles en 1521, marcó el inicio de un nuevo orden jurídico mexicano. Se abrieron dos grandes corrientes. Se encontraron y se amalgamaron y convivieron hasta aquellos días. Por un lado, tenemos el tratamiento de una civilización neolítica en su aspecto jurídico de carácter predominantemente azteca. Naturalmente nos estamos hablando a este tipo de instituciones. Por otro lado, tenemos la segunda doctrina que nos indica la civilización hispánica, que se fusionó en su derecho restos de postulados romanos, germánicos, normas canónicas, reglamentación monárquica e incluso rasgos arábigos. Es importante también destacar los elementos de rayón. Aunque estos elementos en el año de 1811, en los sentimientos de la nación de Morelos en 1813, no se encontraron capitulaciones o efectos del tema que estamos estudiando hoy en día, que es el arbitraje, lo cual nos resulta extraño, ya que fueron dos grandes postulados que marcaron el orden jurídico de aquel tiempo. Por eso nos resulta extraño que en estos dos elementos no se resalte el tema de arbitraje. La Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es el primer antecedente formal que tenemos. En 1812 estableció respecto a la administración de justicia en materia civil, en su artículo 208,
80 que no se podía privar a ningún español del derecho de resolver sus diferencias por medio del arbitraje. Esto nos da a entender que si algún español quería resolver su conflicto con otro español, única y exclusivamente con otro español, lo podría hacer. Y este derecho tenía que ser reconocido. Hablaremos un poco de México independiente. En 1821, al consumarse la independencia de México, las ordenanzas de Bilbao se constituyeron en el cuerpo de orden de comercio que regieron al país. En los primeros años de México independiente no existía, como ya sabemos, independencia legislativa, sobre todo en el ámbito del derecho privado, por lo que continuó aplicándose legislación española por un buen tiempo. El México independiente seguía con las instituciones españolas en materia jurídica. En 1824 se determinó que los conflictos suscitados en territorios federales en materia mercantil se determinarían por los alcaldes o jueces de letras. En aquella época, la supervivencia de los consulados era incierta y de manera gradual comenzó su supresión. Esto quiere decir que las instituciones que un día conocíamos en la Nueva España fueron quedando atrás y se fueron renovando. Eso dio lugar a que el 19 de enero de 1824 se suprimieran dichas instituciones definitivamente. Hablaremos un poco también de la figura de Santa Anna, ya que fue hasta el gobierno de Antonio López de Santa Anna, con el Código de Comercio de 1854, que se restablece el arbitraje comercial. Esta vez se reconoció como un método alternativo a la solución de controversias. ¿Esto qué quiere decir? Que era una opción que tenían para resolver sus conflictos. No era la primera opción, pero sí estaba reconocida como una de las tantas opciones que se podían integrar. Hablaremos ahora sobre las reformas que ha tenido el Código de Comercio en materia de arbitraje. Hasta 1988, el Código de Comercio tuvo un tratamiento obsoleto en materia arbitral. ¿Esto qué quiere decir? Que no se mencionaba la materia arbitral como algo fundamental o algo que figurase en ese tiempo. No fue hasta que en enero de 1989 se introdujeron principalmente algunas disposiciones de la Ley Modelo de Comisiones de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre arbitraje comercial internacional. Ley Modelo. La segunda reforma que tuvo el Código de Comercio en materia de arbitraje fue el 23 de julio de 1999. Se conformó completamente el título cuarto del libro quinto del Código de Comercio para incluir toda una legislación moderna, completa y coherente en materia de arbitraje, bajo el título del arbitraje comercial. Como podemos ver, aquí está reconocido totalmente el arbitraje como una disposición legal a la cual se le puede recurrir. La reforma de 1988 completa el trabajo iniciado en 1988, al incorporar el Código de Comercio a las disposiciones restantes de la Ley Modelo y la Convención de Nueva York, que habrían quedado pendientes de incorporar a la reforma de 1988. Continuando con el tema, ahora pasaremos a hablar sobre conceptos y generalidades que engloban a la Procuraduría Federal del Consumidor, o como la conocemos, a la Profeco. Mi nombre es Erika. Debemos de retomar todos aquellos conceptos generales que nos abarca la materia, que han sido expuestos ya previamente por nuestros compañeros en exposiciones y equipos pasados. Entonces, conforme a esto, vamos a volver a definir qué es derecho del consumidor. Si bien podemos ver que es un conjunto de disposiciones jurídicas que van a regular la relación entre proveedores y consumidores. Estos serán los sujetos que tendrán una llamada relación comercial, así como de que esta relación pueda surgir algún conflicto posteriormente a su relación. Muy bien, conforme a esto vamos a volver a definir y revalidar los temas de consumidor, proveedor y secretaría, que están regulados en el artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entendiéndose así como consumidor. Es la persona, ya sea física o moral, que va a adquirir o realizar como destinatario final de bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor aquella persona física o moral que adquiera, almacene, utilice, consuma bienes o servicios con objetos de integrarlos a un proceso de producción y de transformación.
comercialización o prestación de servicios a terceros. Esto es muy importante porque si en algún momento el maestro nos había dicho que la materia del derecho del consumidor es una materia muy joven, esto lo podemos corroborar en las reformas, ya que lo ya mencionado son reformas del 2004. Posteriormente también tenemos una reforma del 2019 entendiéndose como consumidor para aquellas personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción o servicios a terceros, cuando lo acreditan como microempresas o microindustrias. Si bien aquí hablamos de otras leyes que lo respaldan, como es la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y reglamentos de estas leyes. Ahora, vamos a tomar el tema de proveedor, entendiéndolo como persona física o moral en términos del Código Civil Federal. Ese es un tema también muy importante porque entonces entendemos a la materia civil como una materia supletoria para el derecho del consumidor. Ok. Este proveedor habitualmente o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos o servicios. Muy bien, entendiéndose ahora, cuando hablemos del tema de secretaría, hablaremos de la de economía, el cual tendrá un factor muy importante en la materia del consumidor. Está facultada para expedir normas oficiales conforme al tema. Muy bien, por consecutivo tenemos derechos del consumidor. Si bien lo recuerdan, este es un tema que había tomado nuestras compañeras del primer equipo, del cual vamos a volver a retomar porque es importante siempre preservarlos y tenerlos presentes. Entonces, de estos tenemos 7 derechos básicos, los cuales son derecho a la información, derecho a la educación, derecho a elegir, derecho a la seguridad y calidad, derecho a no ser discriminados, derecho a la compensación y derecho a la protección. Muy bien, por consecutiva, sobre este derecho de la protección y los anteriores, lo recalco nuevamente, hay que tenerlos presentes, pues sobre esto irá alguna queja o algún tema de arbitraje, como lo veremos a continuación. Ahora, conforme a la Procuraduría Federal del Consumidor, tenemos que esta en sí, conforme a la ley en referente a la Constitución, nació el 5 de febrero de 1976. Posteriormente, aquí les he señalado artículo 20 y artículo 21, los cuales hacen referencia a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, debemos entender a la Procuraduría Federal como un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene como funciones la de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones que haya entre proveedores y consumidores. Asimismo, en su artículo 21 dice que como domicilio tendrá la Ciudad de México y otras delegaciones en todas las entidades federativas. No tendría por qué explicar las delegaciones ni el domicilio oficial de la Procuraduría, puesto que los compañeros ya la han expuesto constantemente su ubicación. Sin embargo, aquí les añado un mapa y una fotografía del edificio. Conforme a eso, vamos ahora a explicar la naturaleza jurídica que abarca la Procuraduría Federal del Consumidor, el cual está en la Constitución sobre el artículo 28. Recuerden que cuando nos hablaban del artículo 28 de la Constitución, luego nos referíamos a la prohibición de monopolios. Ahora ya tenemos un motivo más para hablar sobre el artículo 28 y recordarlo como aquel que protege al consumidor frente a las prácticas de artículos de consumo, el cual indica que existirán leyes que fijarán a su vez las bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se puedan considerar necesarios para la economía nacional o el consumo popular. También estas leyes tendrán imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos a fin de que se pueda evitar intermediaciones innecesarias o excesivas que provoquen insuficiencia en el abasto. En el alza de precios, uno de los ejemplos es la cuarentena, cuando la
Profeco nos estaba haciendo la invitación mediante las noticias que si tú conocías algún lugar donde alzaran el precio del huevo y las tortillas, lo denunciaras. Y también se deberá proteger a los consumidores y se propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Conforme a esto, ahora hablaremos de una tesis aislada del Semanario Judicial que ha sido publicada el 31 de enero del 2020, la cual subdividí en 7 puntos. Habla en sí esta sobre el acceso a los medios alternativos de justicia, que también constituyen un derecho humano, reconocido ahora por el artículo 17 constitucional, siendo bien que es obligación de los impartidores de justicia, en este caso de la Profeco, promover y hacer extensivo el uso de dichos medios a la ciudadanía. En el punto 3, siempre buscando un razonamiento de equidad y debe de pretender en todo momento restituir la paz social, que sea rápido y que sea eficaz. Un trato que será sometida a competencia de la Profeco para dar una solución de las partes, que se pueda acordar un conflicto surgido sobre el mismo contrato. Aquí ya señala un concepto sobre arbitraje, el cual se puede entender como un mecanismo de solución de conflictos, que es un procedimiento heterocompositivo en virtud del cual las partes acuerdan someter a la decisión de un tercero neutral y experto en la materia la solución de una controversia presente o futura. En ello constituye una decisión que debe acatarse, ya que la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. Es obligación de los impartidores de justicia el poder promover y hacer extensivo el uso de mecanismos alternativos de solución en controversia. Incluso primero debe acudirse ante dicha Procuraduría para efectuar el reclamo, y de no poder solucionarse ante ella, recurrir ante tribunales competentes. Siendo así que es importante que para lograr hacer efectivo este reclamo debe de ir de una forma escalonada. Si tú te vas primero a los tribunales competentes, corres el riesgo de que te lo rechacen porque la Profeco no conoció previamente. Es como cuando existe un conflicto comercial entre el proveedor y el consumidor, primero se trata de arreglar con el proveedor. Si existe una negativa, acudes ante la Profeco. Si aún así no se ha solucionado este conflicto, ya se podrá acudir ante otros tribunales. Ahora, en el aspecto internacional, pasaremos a hablar sobre las Naciones Unidas y su emisión sobre las directrices para la protección del consumidor. Si bien estos son un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las leyes de protección al consumidor, las instituciones encargadas de aplicarlas y los sistemas de compensación para que éstas sean eficaces. Además, dichas directrices ayudan a los Estados miembros interesados a formular y aplicar leyes, normas y reglamentos nacionales y regionales adaptados a circunstancias económicas, sociales y ambientales. Si se dan cuenta, aquí en la imagen de las directrices señala la constante actualización y adaptación que tenemos nosotros hacia el Internet, de las cuales es importante señalar que incluso en los 3 puntos tenemos subrayado los años 1985, 1999 y 2015, del cual es importante recalcar, como lo decía en algún principio el maestro, que la materia del consumidor es una materia muy joven y que sigue siendo dinámica y se sigue ajustando, puesto que esta siempre se va a derivar de la situación económica que viva un país, así como los aspectos sociales y en todo caso los efectos ambientales que se pueda tener. Si bien también existen asociaciones que apoyan a los consumidores para su defensa de sus derechos, también son actividades que incluyen estudios de productos, de servicios y políticas públicas. También vigilan el desempeño de las empresas y la identificación de opciones favorables para los consumidores. Aquí les tengo un ejemplo que se llama la asociación El Poder del Consumidor. Aquí también les he señalado la imagen. Incluso si pueden entrar a su sitio web, encontrarán también artículos sobre lo que ya les señalé, sobre sus servicios, políticas públicas y cómo ellos dan asesoría para defender los derechos del consumidor.
Otra asociación es la de Al Consumidor AC. Aquí ya les presenté formalmente su página oficial, sobre quiénes son, sobre aquí abajo les tengo su domicilio donde pueden acudir, las herramientas, las historias de... Aquí habla sobre historias de horror, entonces aquí incluso habla sobre casos que les han pasado para que uno también se informe y no caiga en ese tipo de conflictos con alguna empresa. La Procuraduría viene a representar un medio para solucionar conflictos que se hayan suscitado entre proveedores, bienes, servicios y consumidores, a través de la conciliación o del arbitraje. Si bien el tema de conciliación ya ha sido ampliamente explicado por el equipo anterior, ahora será paso a que expliquemos el arbitraje. Sin embargo, ambos tienen en común que deben de tener ciertos valores de rapidez, gratuidad y inmediatez en sus procedimientos. Por eso ahora voy a pasar a explicar las diferencias que hay entre conciliación y arbitraje. Siendo así que estos se dividen en temas de decisiones. La decisión en la conciliación son tomadas por las mismas partes en conflicto, mientras que las del arbitraje son decisiones tomadas por el árbitro que está manejando la queja. En la forma de solucionar el conflicto, la naturaleza es autocompositiva, es decir, las partes tienen mayor control sobre su resultado, mientras que el arbitraje, la naturaleza es heterocompositiva. Si se dan cuenta, ese es un concepto que se había tomado en la tesis que les había presentado. Hablaba sobre el heterocompositivo. Cuando hablábamos sobre este concepto, nos referimos a que existe un tercero y que este será el árbitro, siendo que tiene el mayor control sobre el proceso y el resultado. Con respecto al origen del resultado, las mismas partes componen el conflicto por sí mismos. Lo van diseñando y lo van construyendo hasta lograr así una solución que es asistida por el tercero llamado conciliador. Mientras que en el arbitraje, el árbitro es el que va a resolver la controversia a través de un laudo arbitral, imponiendo así una solución. Para el protagonismo de terceros, el conciliador no va a tomar decisiones en sí, solamente va a asistir a las partes para que encuentren una solución de su conflicto, pudiendo así incluso proponer soluciones más. Estas no son vinculantes, por lo tanto las partes pueden llegar a un acuerdo independientemente de lo que les diga el conciliador. En el caso del arbitraje, este árbitro es el que decide, es el que toma las decisiones vinculantes y es el que va a resolver el conflicto, y este va a ser de carácter obligatorio. Por el tipo de resultado, en la conciliación es ganas tú y gano yo. Es decir, ambas partes van a tener un beneficio de la conciliación. Mientras que en el arbitraje se maneja la figura gano yo consumidor, pierdes tu empresa. O ganas tu empresa, pierdo yo consumidor. Por el sentido del clima, en la conciliación no es adversarial y siempre se sigue limpia de conflictos, mientras que en el arbitraje se dan temas adversariales, confrontativos y adjudicativos, pues que todo momento la empresa debe establecer los argumentos que van a desacreditar al consumidor y viceversa. El consumidor va a presentar los argumentos necesarios para desacreditar a la empresa conforme al daño que le hayan causado. Ahora, ¿cuándo la Profeco no es competente? Aquí habla sobre el tema de una relación o contrato de trabajo, pero yo ¿por qué creería que una relación o contrato de trabajo pues la puede resolver la Profeco? Pues serían los casos cuando, por ejemplo, alguien esté laborando dentro de la empresa de Walmart, por ejemplo, como gerente, como trabajador, te rescinden el contrato y tú crees que por ser Walmart, que es una empresa que vende productos, me va a resolver la Profeco. Pues no, puesto que hay que recordar que para que la Profeco resuelva debe existir previamente una relación comercial. Yo como trabajador no tenía una relación comercial, tenía una relación contractual y laboral.
Ahora, en la prestación de servicios profesionales que no sean de carácter mercantil, me regreso al mismo ejemplo. Yo en Walmart, yo estoy presentando los arreglos para sus puertas eléctricas y no me pagan como debe de ser, como lo acordamos. Entonces, como lo mismo, yo creo que la Profeco me va a resolver por esta gran empresa que vende productos. No, puesto que otra vez no me está reuniendo, no me está relacionando algo comercial, sino que es un servicio que yo le estoy presentando de arreglar, para arreglar esas puertas. También habla sobre los servicios prestados por sociedades de información crediticia, de los cuales el organismo encargado de defender y al que puedes acudir sería en este caso la Conducef. Incluso te tocaría temas bancarios y de valores, de seguros y fianzas, sistemas de ahorro para el retiro. Datos generales. Hasta ahora la labor general del arbitraje en el país se ha dado de forma lenta, pues incluso en el año 2006 no se tenía información de sus actividades en el tema. En el año 2007 y en el 2008 ya se empezaba a dar un procedimiento de arbitraje registrado al menos en todo el país de 96 casos y 97. Por lo tanto, se puede apreciar que el mínimo trabajo realizado en esta materia, en consecuencias, todavía no se ha impulsado como tal el arbitraje de consumo tradicional, que sería el que tenemos por escrito. Entonces, aún nos falta mucho por alcanzar el arbitraje electrónico como ya lo están manejando en otros países de Latinoamérica, Argentina o en Europa a modo español sería España. Por lo tanto, en México tenemos un largo camino para acceder al arbitraje de consumo en otras modalidades. Sin embargo, sí se ha vinculado mucho en el aspecto de la conciliación, en este caso de conciliación de consumo virtual, abarcando el Concilianet, que por lo menos hasta el periodo de diciembre del 2008, este nuevo sistema recibió un total de 169 quejas por su accesibilidad. Es así como a continuación les voy a presentar cómo poner o enviar una queja ante Concilianet. Primero, vamos a entrar a la página de la Profeco, vamos a dar clic en acciones y programas y de ahí nos vamos a servicios. Si se dan cuenta, en la parte adjunta de servicios viene educación y divulgación, retomando así de esta forma el derecho a la educación y lo que les decía sobre los artículos que sigue emitiendo la Profeco para que nosotros conozcamos los productos y los beneficios que pueden tener y cómo hacer un buen consumidor. Una vez dado clic en servicio, nos va a desplegar un segundo panorama. Nosotros nos vamos a ir directo a presenta tu queja. Conforme a eso nos va a desplegar un registro, le vamos a dar clic y nos va a pedir nuestros datos generales. Los vamos a llenar y ya vamos a estar registrados, vamos a tener un usuario en la Profeco. Muy bien, conforme a eso, una vez aceptado, nos va a dar otro panorama. Según lo que nos corresponde, nosotros en ese sentido daremos clic en presentar una nueva queja. Para fines didácticos de la exposición y la actividad, la situación abarca de: ese es un usuario que tenía un contrato con la empresa Easy, contrato de internet y telefonía, que se había iniciado desde el 2015. El usuario es un militar que le cambiaron su adscripción a guerrero, por lo tanto les dan ciertas órdenes para desocupar los departamentos que él utilizaba en una unidad habitacional militar. Dado esto, el militar se comunica a la empresa vía telefónica y les indica la situación por la que tiene que rescindir el contrato. Y ellos le dicen que tiene el beneficio de seguir utilizando su telefonía e internet hasta la fecha 9, que es cuando se hacen los pagos. Conforme a esto, se habla el día 9 para que se pueda hacer la cancelación y ellos acudan al departamento para llevarse todo el cableado, el módem y el teléfono físico, y lo que le responden vía telefónica es que no es posible y que incluso tiene una multa el usuario.
El usuario pide que se le explique por qué tiene una multa si ha tenido todos los pagos conforme a lo ya establecido, y ellos no le saben explicar. Simplemente le dicen que si no paga esa multa de cerca de 2,000 pesos, lo mandarán a buró de crédito. El usuario le dice que él ya tiene que desocupar el departamento, más no se puede estar esperando a ver a qué horas pagan la multa y a ver a qué horas van ellos a quitar los cables. Conforme a eso surge que es de que si el usuario quita el módem y los cables, será acreedor a otra nueva multa. Esa fue una respuesta vía telefónica. Después intentó porque Easy tiene chat en línea. Esto nos sirvió para generar capturas de pantalla, todo lo que nos indicaba, y tener así pruebas cuando presentáramos nuestra queja. Entonces, conforme a esto, fue que nos fuimos en nombre del proveedor, es Easy, es Cable Más. Lugar del conflicto, el lugar donde se encontraba el módem, o sea, es del departamento. Fecha de adquisición del bien. Por esto es importante que siempre tengas a la mano los contratos y forma de pago. En este caso la forma de pago se daba mediante transferencia. Puesta la queja, vamos a regresar al panel de mis quejas. Vamos a dar entrar ahí y nos va a abrir lo de quejas enviadas, quejas radicadas y quejas cerradas, donde podrá una vez consultar en qué proceso se encuentra nuestra queja. En ese sentido, la queja que yo les había comentado, como ya ha concluido, se encontrará en quejas cerradas, la cual tendrá un folio, el nombre. A continuación le daremos clic en ver queja y nos desplegará el siguiente panel, el cual dará información del titular, datos de la queja, que sería la explicación que se dio en línea conforme al caso que se suscitó, los archivos adjuntos, que son las capturas de pantallas que le está señalando, el contrato, las órdenes de cambio de adscripción del militar en este caso, y los comprobantes de pago en tiempo y forma. Aquí tiene expresada como audiencia, convenio, mediante correo electrónico, que es como si ellos se estuvieran con el usuario, y por último el acuerdo. Si bien la Profeco ha sido muy amable, han sido muy eficaces, han sido muy sutiles, puesto que ellos mandaron, sin ver este panorama de la queja en Concilianet, ellos estuvieron en comunicación vía correo electrónico, donde le enviaron de forma fácil de entender que ellos ya se habían comunicado ante los asesores jurídicos de Easy y ellos habían ya propuesto la siguiente conciliación, el cual sería el que con fecha 16 de septiembre en cualquiera de las empresas o módulos de Easy, el usuario pudiera ingresar y dejarle su módem y su teléfono. Y conforme, si esto se hacía en las fechas que ellos indicaban, el usuario no iba a ser acreedor a la multa que ellos estaban indicando. Cuando se acudió a entregar este módem y teléfono, se tuvo siempre a la mano las capturas de pantalla del correo y el número de folio que se había emanado anteriormente. Entonces siempre hay que tener mucha comunicación con el licenciado que termine llevando el caso por parte de la Profeco. Por último, le vamos a dar clic en el acuerdo. Por ejemplo, si en este caso no se hubiera llegado a un convenio o un acuerdo, se hubiera seguido una cronología y incluso se hubiera llegado a una audiencia virtual. Si bien por su nombre lo tiene, audiencia virtual, se hubiera establecido una fecha en la que el usuario hubiera presentado ante la cámara de su computadora a escuchar un tema de conciliación entre el proveedor y la asistencia del conciliador. Ahora, a continuación les voy a presentar el acuerdo que se llegó, el cual contiene los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, que se adjunta ahí, la Dirección General de Protección al Consumidor mediante Telecomunicaciones, Dirección de Conciliación y Arbitraje de Telecomunicaciones y Dirección de Conciliación y Arbitraje de Telecomunicaciones, que son los que, digamos, que intervienen en ese sentido. El asunto es el nombre del usuario versus Cable Más Telecomunicaciones, la razón, vía correos electrónicos, el acuerdo con el que se llegó, un poco de la redacción del caso que les estaba platicando,
quién lo asistió al consumidor, el folio de cancelación que emitió Easy y lo que lo sustenta son los artículos. Ok, conforme a esto está el acuerdo, posteriormente están las notificaciones a través del portal y las firmas para que lo sustentan como válido. Ahora, para el caso del arbitraje se tendrá un horario de atención de 9 a 15:30 en las subprocuradurías, en las oficinas de contacto de ciudadano ubicados en Avenida José Vasconcelos, número 202, se tendrá un horario de 9 a 18 horas. Recuerden cuando el primer panel que se abría sobre el arbitraje, esto es lo que les iba a desplegar. Ubica tu oficina más cercana, vas a ubicar tu entidad federativa y cuáles son conforme a los municipios las que te corresponden. Ese es el de la Ciudad de México. Por último, les quiero destacar que los elementos útiles son tickets de pago, contratos con las empresas, garantías oficiales y capturas de pantalla. Si la empresa tiene la oportunidad de tener un chat en línea, que ustedes tuvieron ese contacto con la empresa. Puesto que muchas veces algunas empresas dicen que cuando ustedes hacen una llamada será previamente grabado, pero no es como tal estarse sometiendo a que te digan, ay, es que la grabación de tal fecha. No, mejor tenemos más a la mano las capturas de